Bueno, tenemos acá a Ani con nosotros en este día precioso sábado, en el que lo estamos disfrutando. Ella nos va a leer la reflexión de Neuróticos Anónimos y posteriormente estará Marla con nosotros ayudándonos en la lectura de Primera de Pedro. Así que abramos nuestras mentes y pongamos alerta a nuestros espíritus para la palabra que sigue. Adelante, Anita. Gracias, padrino. Voy a hacer lectura de la meditación de Neuróticos Anónimos, 30 de agosto, aceptándome. Nuestra experiencia ha demostrado que la gente no acepta el hecho de su enfermedad, que culpa a la demás gente y situaciones. No se recupera hasta que lo acepta. Folleto naranja, página 8. No podía empezar a recuperarme hasta que pudiera aceptar mi miserable estado emocional. Después empecé a ver que cada una de las cargas que oprimían mi ser, una de las más pesadas y que no dejaban vivir, era la terrible carga de la culpabilidad y por consecuencia la gran falta de respeto y amor por mí misma. El antídoto para la culpa es el perdón y para la carencia de amor es el atenderme y amarme. Al perdonarme y amarme llega la aceptación y acepto todo lo que sucede a mi alrededor y dejo de buscar la aprobación de los demás. Al aceptarme y aprobarme a mí misma, comienza a surgir en mí un sentido común y un criterio propio para saber cuándo decir sí y cuándo decir no, superando mi debilidad y así evitar que me utilicen a través de la culpa y el chantaje. Ser firme pero suave, darme a mí misma para dar a los demás, ceder a lo razonable negándome a lo irracionable. Gracias. Muchas gracias, Anita, gracias por tu lectura. Pues sí, compañeras y compañeros, hermanos, hermanas, amigos y amigas, mi nombre es Víctor Javier y bueno, mm, me agrada ser neurótico porque me recuerda que tengo una debilidad, que son mis neuronas infectadas por pensamientos indeseables. Y cuando puedo aceptar la, no la voluntad de Dios, sino que puedo aceptar que yo no tengo toda la razón, que yo puedo equivocarme y que no es malo equivocarse, que puedo equivocarme de una forma irracional por esas memorias reactivas, ¿no? La memoria del instinto. Anoche le comentaba a un par de personas sobre esa acción. Si tú te pones en armonía con tu historia, con tu pasado, y no te estás resentido con el pasado, y ya no te duele el pasado, y ya no vienen esos fantasmas que te atormentan del ayer, si has dejado de estar resentido con el pasado y vives en armonía en este presente, el hecho de poner en orden tu historia, de poner en orden tus archivos de memoria histórica, no te va a recuperar. Te ayuda, es parte del proceso, pero no te va a recuperar. ¿Por qué? Porque están las otras memorias, las memorias de reacción. ¿Y qué son las memorias de reacción? Es el resultado de lo que nosotros repetimos muchas veces. Es el resultado de una deshonestidad con nosotros mismos y de un pensamiento infantil torcido, un pensamiento adolescente torcido y acciones y pensamientos de adultos torcidos. Este resultado son las memorias de reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros?
Nosotros reaccionamos con ira, reaccionamos con conmiseración, con tristeza, con preocupación, con angustia, reaccionamos con depresión. Y estas reacciones son aprendidas. No es algo natural en el ser humano, sino que aprendimos a reaccionar de esa manera. Son órdenes establecidas en el corazón humano, de donde emana la orden inmediata, porque está directamente al instinto, es una programación mental, es una programación, eh, bueno, mental en el corazón, porque el corazón piensa y reacciona. Entonces, esta reacción necesita ser quitada. Por eso, el valorar el paso 10, el solo por hoy, para detectar, advertir y corregir, y hacer ahí los tres tipos de inventario. El inventario de mis emociones positivas como el inventario de mis emociones negativas. Y los inventarios tienen diferencia en tiempo, porque hay inventarios que nosotros podemos pensar qué es lo que voy a hacer y podemos tomar una decisión, porque eso que estamos haciendo no es parte de una historia, ni es parte de la memoria de reacción, es parte de un presente. Y depende cómo nosotros decidamos actuar. Si decidimos actuar con amor, habremos acertado y vamos a sufrir un resentimiento, pero positivo, un resentimiento positivo se va a establecer en nosotros si seguimos actuando de esa manera. Pero si nosotros permitimos que alimentar al instinto natural que se vaya para donde le da la gana, entonces se convierte en un acto egocéntrico, egoísta, en un acto, en un defecto de carácter. Por eso nosotros decidimos si queremos ser egoístas o no. Nosotros decidimos si amamos o no amamos. El poder está en nuestras manos. El 10.º paso habla precisamente de que es la continuación del 4.º paso. Continuamos haciendo nuestro inventario moral y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Esto es lo que va a mantener en nuestras vidas, le va a dar mantenimiento y le va a dar crecimiento. ¿Por qué? Porque detectamos, admitimos y corregimos inmediatamente. Otras correcciones no se van a poder hacer inmediatamente, como el cambio de reacción. El cambio de reacción no se van a poder hacer inmediatamente. Por eso, el que practique el 4.º y el 5.º paso puede practicarlo 20,000 veces, pero no va a curar, no va a sanar. Y el que practique el 10.º paso, si no ha puesto en armonía su pasado, tampoco va a sanar. Por eso es importante, en el 10.º paso, vamos rumbo hacia la madurez, porque ya nos queda el 11.º y el 12.º paso, que es un resumen de todos los pasos. Es la conclusión de todo lo que hicimos. Así que, básicamente, el último paso es el 10 y el 11, porque los dos van pegados, van unidos. En el 10.º paso meditamos, tomamos decisiones, vemos nuestra carencia de poder y le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos ayude y que nos dé el poder para romper con esa reacción.
errada. Planeamos una nueva reacción y claro que va a ser difícil y hasta doloroso, pero cuando logremos hacer un hábito, un nuevo hábito, y nos quitemos la manera de reaccionar negativamente o con la reacción que sea, dejamos de estar, ¿qué? De ser iracundos, de reaccionar con ira, dejamos de reaccionar con depresión y aprendemos a manejar nuestras emociones, que es la clave del programa de recuperación, aprender a manejar nuestras emociones con la ayuda de Dios. Y aquí es donde empezamos a tener más estabilidad emocional y dejamos de quejarnos y de culpar a otros y empezamos a amarnos a nosotros mismos, como decía la reflexión. Empezamos a amarnos a nosotros mismos, a tener misericordia de nosotros, a no ser jueces duros con nosotros, porque Dios no nos está juzgando así. Dios nos está amando. Por eso Él dice, ven conmigo, haz tu inventario y vente conmigo y ponte a cuentas conmigo. Y yo voy a borrar todo lo que has hecho. Lo voy a borrar. Y entonces quedamos limpios para empezar una nueva vida. Qué bonito y qué importante es eso. Si trabajamos con el programa, podemos lograr. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Podemos decir yo, con buen ánimo y buena voluntad, pero esto se requiere perseverancia. Un día y otro día. Un día sí quiero y a veces al otro día no quiero, pero tengo que hacer, tengo que hacer por mi propio bien. Bueno, pues pasamos ahora a la reflexión de primera de Pedro, ¿verdad? Adelante, Marla, adelante. Claro que sí. Bueno, muchas gracias y buenos días, compañeros. Y la lectura es Primera de Pedro 3:18, pero ¿sabe qué? Antes le voy a leer dos versículos de la semana pasada para que recordemos de qué nos estuvo hablando nuestro compañero Víctor el sábado pasado, que dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, eso lo vimos la semana pasada y lo de hoy dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Perdón, Víctor, le leí 4 versículos porque con eso termina el capítulo 3. Está bien, Marla. Qué importante es entender la escritura porque es necesario
que nosotros aprendamos a pasar por alto la enfermedad de las personas que conviven con nosotros. Si nosotros nos ponemos a comprenderlos en vez de juzgarlos o señalarlos y oramos por ellos en nuestro interior y le rogamos a Dios que ayude a la esposa, a la esposa, al hijo, a la hija, pero en silencio. Y nos comunicamos con nuestras acciones, de no reclamo, de no manipulación, de no control. Simplemente estamos para compartir lo bueno de nosotros, lo que Dios nos ha dado. Eso es hermoso. Fíjense ustedes, en el tiempo del diluvio, en la paciencia que tuvo eh, el patriarca, para mí patriarca, ¿verdad? Eh, Noé, porque él estuvo 120 años predicando en el lugar boscoso ese donde estaba haciendo el arca. Claro que todos se reían porque nunca había llovido. Y él hablaba de que iba a caer agua del cielo, pero nunca había llovido, sino que el agua en la tierra se alimentaba de los vapores que salían de abajo. De eso se alimentaba la tierra y naturalmente de los ríos. Pero él, Noé, cuando recibe la voz de Dios para predicar un, una noticia incongruente para la gente. Imagínense las generaciones que pasaron mientras estuvo Noé ahí. ¿Cuántas personas vivieron? ¿Cuántas personas murieron? ¿Y cuántas personas ya para, digamos, 70 años, ¿verdad? Todavía faltaban 50 para que viniera el diluvio. Ya para los 70 años, ¿qué pasó? ¿Qué pensaba la gente? Lo mismo que piensa hoy acerca de la venida del Señor Jesús. Eso lo he escuchado yo desde que estaba niño, decía mi tía, y mi tía ya tenía casi 90 años, ¿no? Y decía, eso lo he escuchado de que estaba niña y no, y nunca ha pasado nada, ni ha venido, y quién sabe si venga, o ya se le olvidó que estamos aquí. Pues no, no se olvidó de que estamos aquí, sino que Él es paciente para que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, como lo fue paciente en el diluvio. Era necesario que las personas escucharan el testimonio de Noé, porque era un testimonio que iba a venir un juicio sobre ellos, y el juicio era el diluvio, por su mal comportamiento. Ese era el juicio. Por eso se les dio la puerta de la misericordia a través de Noé. Pero Noé subió al arca ya al final, subió al arca y llamó a sus hijos. Y sus hijos le creyeron y se subieron al arca. Después de subir de par en par a los animalitos, ahora se había cerrado la puerta y Dios la selló, esa puerta. El arca tenía 3 pisos, era muy grande. Así que las personas no podían subirse porque estaba todo liso. Si no se abría la puerta. Conforme empezó a caer agua del cielo, las personas se acercaban y le gritaban a Noé que le abriera la barca, pero no, ya se había cerrado. ¿Saben?
Aún estamos a tiempo porque la puerta está abierta, la puerta de la gracia y la misericordia de Dios, como cuando Noé que estaba platicando con toda esa gente y que no, ellos no se acercaban a Noé para estar con Noé o para decidirse irse con Noé, no, simplemente no le creían y pensaba que estaba loco. Bueno, el resultado fue ese, que este loco de Noé es el que tenía mejor conciencia y sano juicio que los que se decían estar cuerdos de esa época. Pasaron 40 días y 40 noches y la gente murió ahogada. Animales, personas, todo, porque subió el arca 40 metros más allá de toda montaña. Imagínense ustedes al Everest, el monte más alto del mundo, Everest. Digamos que estamos en la cima del Everest y luego observamos hacia arriba y vemos 40 metros de agua hacia arriba más. ¿Te imaginas tú la cantidad de agua que había en toda la tierra? Desde 40 metros más allá del Everest hasta la tierra firme. Obviamente que eran muchísimos miles de metros de agua los que se habían llenado. Estuvo 40 días y 40 noches, pero después también estuvo 40 días y 40 noches para bajar el agua. Se consumió el agua. No esperaba que se consumiera y se llegó a consumir. Cuando por fin vieron una ramita verde y el arca se quedó varada, ¿verdad? En el monte Ararat, se quedó varada el arca y esperó, todavía esperó más tiempo para poder salir del arca, porque pues posiblemente pues era como pantanos, ¿no? Hasta que se consumiera todo el agua y poder caminar sobre tierra firme. Así que así ellos tuvieron que pasar por agua. Dentro de esta analogía es muy interesante cómo Pedro empieza a decirnos lo siguiente. Marla, ¿quieres leernos después del arca de Noé? ¿Quieres Claro que sí. leernos lo que sigue? Dice, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. Entonces, fíjense bien la analogía de Pedro, ¿no? Es muy interesante porque parece como que se brinca las cosas, pero no se las brinca, va muy bien. Pedro está diciendo, mira, el mal comportamiento que tenían aquellos hombres, ¿sí? Y el arca, donde solamente 8 personas se salvaron, nada más 8. Imagínate, millones o miles y miles, miles de personas y solamente 8 personas se salvaron. Pero ¿cuántas realmente creían en el amor de Dios? Fíjense que de sus hijas, la escritura no dice nada, pero de Canaán sí. Canaán, él tenía una tendencia contra naturaleza y fue el padre de aquellos que vivían allá donde cayó fuego.
en Sodoma y Gomorra. Él fue el padre de esa gente. Ahora, Canaán, fue maldecido por Noé. No voy a plantear en este momento el problema que hubo por la embriaguez de Noé. No, no vamos a entrar en ese asunto. El asunto es que Pedro toma como una analogía de que estos se les salvaron por agua. Tuvieron una oportunidad de vida por agua a través del arca de la salvación. Eh, ahora bien, aquí Pedro dice, fíjense bien lo que dice. En el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, así como ellos fueron salvados por agua, nosotros somos salvados por el bautismo. Y recordamos el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con ese maestro que llegó de noche, Nicodemo, y que Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario tener una nueva vida, abandonar una antigua manera de vivir para tener una nueva vida. Pero aquel hombre no lo entendió. Aquel hombre dijo, ¿cómo un hombre, siendo viejo, va a poder regresar al vientre de su madre? Eso es imposible. Y Jesús le amonesta diciendo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿No sabes estas cosas? Es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Fíjese lo que está diciendo. Es necesario, o sea que es obligatorio. No puedes entrar al reino de los cielos si no recibes el bautismo en agua y en el espíritu. Si no recibes esto, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que el apóstol Pedro está diciendo que el bautismo nos lleva a la salvación. Ahora, desde ahorita, desde el momento en que nosotros somos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios, desde ese momento somos salvos. Pero alguien me pregunta, pero si yo estoy estudiando apenas y estoy siendo creyente y quiero ser discípulo y, y quiero llegar ahí, pero primero tengo que estudiar, ¿no? Conocer, claro, así ese es el camino. Y entonces soy salvo. Claro que sí. Porque el que comenzó la buena obra no la va a abandonar. Si Dios ya empezó una obra en tu vida, Dios no la abandona. Tú podrás abandonar a Dios, pero tarde o temprano vas a tener que regresar a Él, porque Dios no abandona su obra. Una vez que Él ha empezado la obra, la va a terminar y la va a perfeccionar. Por eso, si tú empiezas a estudiar y a analizar y a seguir a Cristo Jesús, vas conociendo al Padre, vas conociendo al Señor Jesús y vas percibiendo el Espíritu de Dios en tu vida, entonces vas creciendo, vas preparándote para ser un- una persona con madurez para llegar al arrepentimiento, que es un requisito, el arrepentimiento, y posteriormente dar fe pública de que has decidido ser cristiano, cristiana, y como dice el apóstol Pablo,
he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque han sido perdonados nuestros pecados. Claro que muchos que han sido perdonados sus pecados no le creen a Dios y por eso sufren. ¿No creen que se les hayan perdonado los pecados? No entienden sobre las memorias históricas, no entienden sobre las memorias de reacción, como yo tampoco lo entendía. Ahora con el análisis, con el estudio, con la ayuda de Dios, pues ya puedo entender mejor este proceso y puedo entender el trabajo que me corresponde hacer de manera práctica. Así que vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Lo que nos dice el apóstol Pablo con referencia a este versículo donde nos dice, pues el bautismo que corresponde a esto hoy nos salva, no limpiando de las inmundicias de la carne, es decir, no va a limpiarnos de los instintos naturales, o no es un baño solamente de la carne, no, sino que esto es un testimonio como la aspiración a una buena conciencia. O sea que no voy a ser perfecto por el solo hecho de hacerlo, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, sino que es la sana intención de no quebrantar el mandamiento de Dios y que nos comprometemos a aprender a no romper la ley de Dios. Ese es el compromiso bautismal. Entramos en un juicio. ¿Por qué? Porque hay un acusador, hay un abogado y hay un juez. ¿Y a quién acusa el acusador? A los hijos de Dios. Al mundo no, porque el mundo le pertenece, pero acusa a los hijos de Dios porque no quiere que a ninguno de, de los seres humanos que han dejado ser parte de su reino de muerte y han pasado al reino de la vida, se les escape. Y por eso va a discutir que nosotros merecemos morir. Y ahí está el juicio. Bueno, ahorita no voy a enmarcar los textos que quizás ustedes ya conozcan, pero vamos a ir directamente con el apóstol Pablo a Romanos capítulo 6. Vayamos a Romanos capítulo 6, del 1 al 5. Dice así, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo y nos dice que acaso vamos a seguir pecando. No, dice, no, ¿verdad? No, no vamos a seguir pecando, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir haciendo las mismas cosas? No, no. Entonces, es la aspiración a una buena conciencia, dijo el apóstol Pedro, ¿no? O sea, tenemos que esforzarnos, ir creciendo, teniendo poder de Dios en nuestras vidas, ir creciendo en la limpieza de nuestro espíritu, ir creciendo como un bebé en el vientre de la madre, ir creciendo para que se vaya desarrollando. Pero el bautismo es una tumba acuática que representa la sangre de Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y entramos a la tumba acuática,
Estamos entrando a la tumba, a la muerte. Estamos diciendo, muero a una vieja vida y nacimos a una nueva vida. Pero ahí Pablo juega muy bonito con las palabras, diciendo pues que así como Cristo fue sacrificado y puesto en una tumba, nosotros también figurativamente estamos juntamente con él crucificados y muertos, crucificados al pecado y muertos, enterrados en la tumba acuática, que es un símbolo. Pero cuando salimos del agua, resucitamos. Cuando andamos en novedad de vida, en una vida nueva, es porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Y esto lo completa Juan, el apóstol Juan. Vayamos a San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Muy bien, San Juan 1, 12 y 13. Ya me pasé. Aquí está, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así es. Así que no es una denominación religiosa la que va a decir si soy hijo de Dios o no, sino es Dios mismo. Dios mismo nos elige, Dios mismo nos lleva a esa tumba acuática, Dios mismo nos hace que nosotros seamos sus hijos dándonos de su espíritu. Su espíritu es como una semilla. Su espíritu no lo da por medida, sino que es una porción igual en todos nosotros. Es una porción igualita, como una semilla. Si tenemos nosotros 100 semillas de trigo, 100 semillas de trigo, todas las semillas son igualitas y las sembramos. Sembramos la semilla, el trigo lo sembramos. 100 semillas de trigo sembramos. Luego les ponemos agua, ¿verdad? El bautismo que da la vida. Les ponemos agua, estaban muertos. Las semillitas estaban muertas, cayeron muertas ahí a la tierra. Luego echamos agua y empiezan a crecer. Nacen, nacen las semillitas y van creciendo. Bueno, así como la semillita, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas como una pequeña semilla. Y entonces nosotros vamos desarrollando las habilidades del nuevo hombre o de la nueva mujer. Porque vamos generando pensamientos que provienen de Dios, inspiración de Dios, intuición de Dios en nuestras vidas conforme vamos creciendo, conforme vamos comiendo pan de vida que descendió del cielo y conforme nosotros vamos practicando el amor y la bondad, vamos creciendo a la imagen y la semejanza del Creador, como lo explica ya en el paso 6. Entonces, aquí estamos viendo que esta analogía del apóstol Pedro es tan interesante y tan importante para nosotros, porque dice el bautismo que corresponde hoy a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración a una buena conciencia. Esto significa que vamos a empezar a caminar un camino de limpieza, un camino de santidad. Vamos a limpiar nuestros pensamientos, vamos a limpiar nuestras actitudes. Hoy ya entendemos cómo hacerlo, cómo limpiamos nuestras mentes, cómo limpiamos, cómo llegamos a la aceptación del perdón de Cristo Jesús a través de su sacrificio espiritual. El perdón que recibimos de Él
Dice él y promete él que limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Por eso ya no tengo controversias con el pasado. Yo no tengo controversias con el pasado. El pasado tiene controversias conmigo, pero es problema de él, no mío. Yo no estoy sufriendo por el pasado. Así que vivo bien este estado presente y procuro de manera constante mantenerme sano, limpio, espiritualmente hablando, delante de la presencia de Dios. Y para eso está la oración, el diálogo constante y la misericordia hacia mí mismo, para no maltratarme porque me equivoque o porque pudiera tener una recaída emocional. No, no, tranquilo. Medita, piensa, haz tu inventario y cambia. ¿Qué hiciste mal? No, pues me descuidé porque estaba pensando en otras cosas, etcétera, y me agarró descuidada la situación y pum, volví atrás. Bueno, aunque fue un retroceso pequeño, ¿verdad? A veces cuando no tenemos nosotros la idea clara de la misericordia de Dios en nuestras vidas, podemos culparnos o creer que, uy, ya perdí tanto tiempo que estuve así y volví a caer así. No, espérame. Esas cosas son, precisamente nos pasa el hecho de cometer un error o regresar hacia atrás por un momento, pero no es para que nos quedemos ahí o para que abandonemos el trabajo, sino es para que reflexionemos en qué hemos fallado y por qué, y sigamos el camino. Sigamos hacia adelante, no nos vamos a regresar, porque como dice el apóstol Pablo en Hebreos, sí, todo aquel que se regresa del camino no agrada a mi alma, dice el Señor. Así es que no vamos a regresar atrás, vamos hacia el frente, vamos hacia adelante. No porque me tropecé, por eso ya me voy a tirar ahí. Ay, es que Dios no me quiere. Y es que le he pedido tantas veces, comiserado, ¿no? Y culpando a Dios de las cosas que él no pudo hacer dentro de él mismo. Él es el responsable, pero no se da cuenta. Hasta que hace su inventario, se da cuenta cuál fue su error, con la ayuda de otras personas, y entonces vuelve al camino, que es lo importante, ¿no? Como dice el apóstol Juan, si ves a tu hermano como, practicar un defecto, ora por él, y anda, ve con él y platica con él. Y si logras que deje de practicar ese defecto de carácter o pecado, pues entonces habrás ganado un alma. No dice que lo deseches, no dice que lo golpees, no dice que lo menosprecies, no. Dice ama, compréndelo y ámalo. Sí. Y como dice el apóstol Pedro, dice, bueno, ¿qué no te das cuenta que esto que estás viviendo, esa enfermedad o esos dolores o, o ese cambio de ánimo o todo lo que tú vivas, tus hermanos ya lo han vivido? O sea, todos hemos pasado por esa misma calle del dolor y el sufrimiento, pero ahora ya estamos en otro punto. Así que no te ha sobrevenido cosa extraña. Y Dios no va a permitir una carga en tu vida más allá de lo que tú no puedas cargar. Por eso es importante que seas paciente, que esperes en Dios, que no te aceleres, que lo tomes con calma, que poco a poco se anda lejos. Confía en Dios. Y si me muero confiando en Dios, pues para mí es ganancia, porque esa va a ser su respuesta
de salvación para mi vida. Pero si Dios quiere que yo aprenda a ser paciente, pues tengo que aprender a ser paciente. Así que aquí el apóstol Pedro, en esta analogía que nos habla, que nos dice aquí, de la muerte y la nueva vida, y vivir el camino de la santidad para ir creciendo, o sea, santidad significa limpieza, o sea, mantener limpio y limpiarnos más, que es la idea, ¿no? Entonces, en este camino de novedad de vida, de nueva vida, ¿sí? Tenemos que ver los objetivos hacia el frente, no hacia atrás. Y Él nos dice, pues, que gracias a la crucifixión, al sacrificio de Jesús, a su muerte y a su resurrección, es que nosotros tenemos una vida nueva. Tenemos una vida nueva. Y todo es, tenemos que llegar al bautismo. Por eso dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién representa al Padre? Jesucristo. ¿Quién posee el Espíritu Santo? Cristo Jesús y el Padre. ¿Mm? Y Cristo, pues es Cristo. Por eso el apóstol Pedro resucita, vaya, bautiza a las personas en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice Mateo 28, 18, 17, 19, dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Primeramente dice eso. Y cuando dice que se le ha sido dada toda autoridad, significa que Él representa al Padre y que Él es poseedor del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que Él es el Hijo de Dios resucitado. Entonces, cuando Él mismo dice, vayan y bautícenlo en el nombre singular, porque aquí no hay tres nombres, en esta parte no hay tres nombres, ¿verdad? Analicemos por un momento este versículo, ¿verdad? Analicémoslo, vayamos al Mateo 28, 18, 19. Ok, Mateo 28, 18 y 19. Dice así. A ver, es este, no, 16, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿cómo dice? ¿En los nombres dice? ¿Los nombres? En el nombre Sí. ¿Cómo? ¿Singular o plural? singular. Singular. Ujú. Ahí no está diciendo tres nombres, está diciendo tres títulos. En el nombre del Padre, Padre es un título. En el nombre del Hijo, Hijo es título. Y en el nombre del Espíritu Santo, y Espíritu Santo es un título, porque Espíritu es energía y santidad significa limpio o puro, una energía pura. Entonces, las, las, los tres títulos tenían que estar en una sola persona. Vayamos a Hechos 2:38. Este fue el primer bautismo que se realizó porque acababa de llegar el Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés. Veamos, pues, el primer bautizo que realizó el apóstol Pedro, que dijo, háganlo de esta manera, veamos,
¿Cómo Pe- dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, fíjese lo que dice. Dice, y bautícese en los nombres, dice, No, singular o plural. singular. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué Mm. Jesucristo? Porque Jesucristo lo dijo. Antes, el mismo versículo 19 dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre. ¿A quién representa? Al Padre. Y su espíritu, ¿qué tipo de espíritu tiene Jesucristo? Tiene un espíritu limpio, un espíritu santo. Entonces, Jesucristo representa al Padre, es el Hijo y posee el Espíritu Santo. Entonces, Él es dador del Espíritu Santo. Cuando dice arrepiéntanse, dice Pedro, dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ellos sí entendieron bien, bien entendieron, bien clarito entendieron porque así lo hicieron. En la escritura, todos los bautismos, no hay ningún bautismo que sea que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay ninguno en esa versión. Todos los bautismos que se hacen ahí, entre judíos, gentiles, etcétera, son en el nombre de Jesucristo. No hay en los tres títulos, no hay bautismos ahí de eso. Por eso el nombre de Jesucristo significa autoridad. Es la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. A Él lo ha hecho responsable de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él es la autoridad porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Vayamos vayamos a Hechos, capítulo 4 versículo 12. Dos, 12. dice, 12. Ujú. Ujú. 10, 11, 12. Dice, y en ningún otro tiempo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. A ver, lea por favor de nuevo el versículo. Claro que sí, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro nombre hay salvación. Ujú. Ahí dice. Lea un versículo anterior, el número 11. El 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Sígale. y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo es la autoridad y lo está diciendo aquí Lucas, porque Lucas escribe el libro de los Hechos. Y aquí está escribiendo esto y está diciendo Lucas, inspirado por Dios, dice, es que Jesucristo es la autoridad. ¿Qué tenemos que ver con Mateo? Mateo, el Señor Jesús encripta para los apóstoles algo que ellos podían comprender. Por eso dice, bauticen en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no está hablando Jesucristo, Él no está diciendo bauticen en mi nombre. No, Él les lo encripta, el nombre lo encripta en tres títulos. Y Pablo descubre la clave. Perdón, Pedro descubre la clave, porque dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí dice, porque no hay ningún
otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por allá en Timoteo, el apóstol Pablo nos dice, pues, que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, solamente un sumo sacerdote, y este es Jesucristo, que es la cabeza de la congregación. Entonces, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La escritura aduce de manera constante que Jesucristo es quien tiene toda la autoridad y que intercede por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, regresando a la lectura, el apóstol Pedro está haciendo una analogía de los tiempos de Noé, cómo ellos se salvaron a través de agua, para enseñarle a la gente que estaba instruyendo, enseñándoles que así como ellos se salvaron por agua, nosotros nos vamos a salvar por el bautismo y el Espíritu de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y el mismo Pedro fue el que fue inspirado por Dios para decir qué es lo que tenían que hacer esas personas. Cuando le dijeron, sí, ya lo asesinamos, está bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es cuando les explica que tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús para recibir el perdón de pecados y el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Pero si está una persona ha sido bautizada en los tres títulos, ahí no hay autoridad. No hay autoridad. Es en el nombre de Jesucristo donde está la autoridad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra reflexión de hoy, de esta primera de Pedro, agradeciendo a Marla por su lectura, ¿verdad? Muchas gracias, Marla, por tu lectura. Qué bueno que estás acá con nosotros y nos ayudas. Y agradezco también la presencia de todos y cada uno de ustedes, pero no se vayan porque vamos a continuar y aquí es donde se pone más bonito, porque mm, nosotros aquí no solamente hablamos, sino que permitimos que ustedes también conversen con nosotros, ¿verdad? Y aquí hay una hora abierta para que usted exprese su sentir, su opinión, o si tiene una necesidad diferente, si quiere hablar de otra cosa que le lastime, que le duela, o si tiene alguna duda, aquí podemos tener un apadrinamiento informal también, ¿verdad? Y recuerden que cuando usted pregunta, pues a usted le ayuda la respuesta, pero también a otros que no se atreven a preguntar, les ayuda la respuesta, ¿no? La misma pregunta que usted hizo. Bueno, voy a cerrar la grabación para que todos dentro del anonimato podamos compartir. Vamos a ver. Ajá.